Bueno, importantísima victoria la del Real Madrid ayer por 1-0 frente al Sevilla porque nos permite seguir luchando por el título, marchar con los 3 puntos, seguir poniendo tierra de por medio con respecto a Girona y Barcelona, que no está nada mal. Pero ayer es cierto que también, aparte de ese gol de Luka Modric maravilloso y estupendo que nos dio la victoria, ocurrió algo muy importante en el Parque de los Príncipes porque por primera vez Luis Enrique se refirió al cambio de Kylian Mbappé en el 65 y de alguna manera le estaba dando la despedida que él entiende que le tiene que empezar a dar o preparar en las ruedas de prensa. Y de eso vamos a hablar tranquilamente porque hubo bastante ruido en torno al asturiano y en torno a Mbappé y cómo se lo tomó y todo este tipo de cosas. Pero antes, dejadme que haga un pequeño repaso por una de las noticias que para mí, por desgracia, no fue noticia y que sin embargo debería haberlo sido porque es absolutamente trágico que esta imagen que voy a compartir con vosotros no fuera ni siquiera falta. Estamos hablando de una infracción que se cometió sobre Vinicius, aparte de que en general el arbitraje fue bastante desastroso. Lo voy a ampliar aquí para que lo veáis bien, porque desde luego fue tremendo que esta, como veis aquí, con el pie del defensor del Sevilla, me parece que es de Navas, que se lo clava literalmente a Vinicius Junior en el minuto 67, no fuera gol. Para mí esto es de roja directa y sin embargo, perdón, ni siquiera se consideró como infracción, lo cual es para mí constitutivo de vergonzonería total. O sea, ¿cómo puede ser que esta entrada, cuando tiene el jugador del Sevilla el pie clavado en el tobillo de Vinicius, no sea, como digo, ni siquiera infracción? Es una de esas desvergüenzas que no te puedes explicar por qué pasan, salvo que cuando te acuerdas de que juegas en la liga, dices, ah, vale, que ahora por esto es por lo que nos quieren demandar al comité de competición por el tema de los vídeos, pero luego este tipo de jugadas se callan, se permutan, se omiten y no se dice absolutamente nada. Y al final lo que ocurre es que si tú no te quejas, absolutamente nadie va a mirar por ti. Y es por eso por lo que el Real Madrid está siendo tan incisivo con el tema de los vídeos arbitrales, porque no es normal que esta jugada no terminará, como digo, en falta y en roja. Y sin embargo, no ocurrió absolutamente nada. Si hay alguien que me lo pueda explicar, de verdad, que venga y que me lo diga. Y que me lo explique, porque yo no le veo ningún sentido a una entrada tan dura que no pueda terminar ni siquiera en falta. Porque todavía si me dices, bueno, ha pitado falta, pero no ha sacado amarilla, no ha sacado roja. Bueno, vale, lo puedo comprar, lo puedo entender, pero es que esto de verdad, por favor, si no es una roja de manual, ya digo, que venga alguien y me lo explique. Pero bueno, es que el arbitraje ayer es que fue tremendo también. Hemos visto y vamos a ver, de hecho, a Toni Kroos completamente desquiciado, cuando Toni Kroos es el tío más calmado del mundo y que solo le vimos otra vez igual cuando le sacaron una amarilla completamente inventada. ¿Os acordáis de aquella imagen? No parece que fue, no os recuerdo si con el Racing de Santander o algún equipo de estos, pero vamos, se volvió loco porque es que fue lo más injusto del mundo. Pero con estas tenemos que andar. Es que es tremendo. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver otra noticia que ayer dejó Fabrizio Romano y que a mí me sorprendió bastante porque es una exigencia, una demanda que Hendrik habría hecho a la directiva del Real Madrid y que es importante porque va a determinar lo que es la parte táctica del equipo. Y es que, de hecho, ayer el equipo también comentaba que Mbappé había tomado su decisión en un momento determinado en el nuevo año, sobre todo porque le convence la parte táctica de ataque con dos delanteros nada más. Bueno, pues dejadme que os diga que eso va a ser complicado porque precisamente Hendrik viene al Real Madrid con toda la intención de ser titularísimo y además jugar desde el minuto 1. Ya no tengo que decir que descarta completamente la posibilidad de salir cedido por una temporada. Algo, escenario, que no va a ocurrir según Fabrizio Romano, porque el jugador, como digo, ha demandado al Real Madrid el estar en el primer equipo, exactamente igual que Arda Güler, y por supuesto jugar. Como digo, la inercia natural de las cosas será que de momento Hendrik se quede en el banquillo, ¿vale? Que no esté en los primeros partidos como titular. Luego ya lo que pueda él volar depende un poco de él. Y yo entiendo que al final terminará siendo titular o titularísimo. Pero de momento va a tener que plegarse un poco a las exigencias del Real Madrid y de Carlo Ancelotti, aunque el equipo le haya prometido que lógicamente va a ser pues alguien importante y que va a estar ahí y todo ese tipo de cosas. Pero tú lo que no puedes ver o lo que no puedes pretender es llegar al Real Madrid y decir aquí yo soy la estrella, aquí mando yo y yo hago las alineaciones. Eso es de otra época y eso ya no va a ocurrir. Ese tipo de cosas ocurrieron hace muchos años cuando el entrenador pues tenía menos mando, menos personalidad o con determinados entrenadores, pero eso tú, Hendrik, ya no puedes venir a pretender que el Real Madrid haga este tipo de cosas y si no,
tómate el mejor ejemplo de Arda Güler, que ahora está con pie y medio fuera del Real Madrid precisamente por haberse hecho todo tipo de ensoñaciones con respecto a venir a jugar al equipo, que era básicamente estar de titular desde el principio, y no va a ocurrir, y lo estamos viendo, porque al final, el palo que le ha dado Ancelotti a Güler ha sido también tremendo, y lo vamos a ver ahora en la rueda de prensa ayer, cómo no se cortó ni un pelo a la hora de ponerlo en su sitio, y le puso en su sitio. O sea, Ancelotti no se casa con nadie y lógicamente tiene el respaldo de la directiva, que tampoco va a permitir que un jugador se le suba a las barbas, incluido, yo pienso, Endrick también. Así que ya queda un poco al juicio del entrenador ver a ver quién entra en todo esto. Pero bueno, con calma vamos a verlo. Y ahora ya sin más dilación, vamos a escuchar a Luis Enrique. Bueno, vamos a ver las palabras de Luis Enrique que ayer dedicaba en rueda de prensa a Kylian Mbappé. Para poneros un poco en contexto, resulta que, pues Luis Enrique decidió en el minuto 65 cambiar a Kylian Mbappé cuando iban perdiendo con el State Reims, me parece, y pues al final Luis Enrique de la rueda de prensa fue preguntado por ello y aquí vamos a escucharlo. Atención. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. Bueno, ahí lo teníais, más claro el agua. Al más puro estilo Luis Enrique, él dejaba muy clarito que efectivamente el jugador no va a jugar porque no va a jugar o va a ser sustituido porque al final, antes o después, va a ocurrir. O sea, de alguna manera Luis Enrique ya está admitiendo lo que era inevitable pensar. Y es que efectivamente Mbappé va a salir del Paris Saint-Germain y antes o después se tienen que empezar a hacer que Mbappé no va a estar ahí cada 2x3 para solucionarles la papeleta, sino que por el contrario el jugador se va a marchar y ahora el Paris Saint-Germain abre otra etapa en su historia, abre otro ciclo y tiene que empezar a tirar de jugadores que o bien tenga ahora o bien que fichen en el mercado, que ya os digo yo que si se va Mbappé no se van a quedar descalzos tampoco. Me parece que van a meter 200 millones, no sé si en Rafael Leao o en algún jugador de este tipo que lógicamente trate de suplir al mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé, o uno de los mejores, y no se van a quedar tampoco descalzos. Pero es verdad que a nivel táctico el Paris Saint-Germain tiene que aprender a vivir de otra manera completamente distinta, porque no es lo mismo contar con Mbappé en tus filas que por el contrario no contar con él. Luego ya el Real Madrid, como quiera encajar al jugador, eso ya, eso es cuestión de la temporada que viene y lo que quiera hacer el equipo, pero está claro que es un jugador polivalente, que es un jugador multiusos para prácticamente cualquier situación y que es algo que el PSG ha sabido aprovechar muy bien durante todos estos años, precisamente porque Mbappé les ha rendido muchísimo en prácticamente cualquier situación y posición. Entonces, cuando tú ya no tienes a este tipo de jugador o cuando tú sabes que este jugador se va a marchar, es prácticamente estúpido intentar pensar que le puedes utilizar hasta el último momento. Hombre, yo pienso que a lo mejor Luis Enrique podría en cierto modo decir, pues aunque sea esta temporada, lo hacemos, lo aprovechamos hasta el final y Dios dirá el año que viene, porque al final necesitas un jugador como él para clasificarte y para llegar a lo más alto. O sea que en cierto modo también puede haber un elemento de castigo en lo que hizo ayer Luis Enrique, pues también puede haberlo, precisamente porque Luis Enrique es un entrenador con el carácter que todos conocemos, con el carácter que todos sabemos, y yo sinceramente creo que seguramente no es que le diera cierto gusto hacerlo, pero también se quiere ir acostumbrando. Pero claro, lo que hablamos, al final Kylian Mbappé tiene que estar aquí rindiendo el PSG hasta el último minuto, porque la liga francesa, yo creo que la va a encargar bien el Paris Saint-Germain, pero tampoco hay que volverse loco, hay que tener cuidado porque a lo mejor la liga francesa no está tan cerrada como nos pensamos y sin embargo para muchos a lo mejor es como que ya está todo más o menos decidido y no hay absolutamente nada que pensar. Bueno, yo le daría una oportunidad a otros equipos de la liga francesa que también van por detrás del Paris Saint-Germain y si tú empiezas a juguetear con la idea de sustituir a Mbappé en este tipo de situaciones o tan pronto en un partido cuando encima vas por debajo en el marcador, pues a lo mejor te estás exponiendo demasiado o estás jugándotela mucho. Pero bueno, esto ya es una cuestión de Luis Enrique, a mí personalmente no me compete, pero ya digo que me sorprendió que por fin Luis Enrique en rueda de prensa fuera a hablar del tema de Mbappé de una manera para mí tan clara como el decir que esto está hecho, va a pasar, va a ocurrir y no hay nada más que hablar. Hay que acostumbrarse a ello, hay que acostumbrarse a jugar sin Mbappé, ya vendrán otros, seguramente, Rafael Leao como digo, pero de momento el asturiano lo tiene claro, no quiere más Mbappé dependencia y lo que quiere es crear un equipo que sea sostenible, que sea independiente y que no tenga tanta necesidad de Kylian Mbappé. Bueno, vamos a ver si lo consigue, desde luego tienen un gran reto por delante.